registrar. Bien, ya estamos grabando. Buenas tardes, por favor registrar apellido paterno, materno y nombre en el chat. Bien, ahora en nuestra tercera parte del tema número 3, que es planificación de atracciones turísticas de carácter cultural, vamos a ver la sistematización que se debe realizar en relación a qué características, qué elementos se deben considerar tanto para el diagnóstico como en la propuesta del plan de atractivos turísticos culturales. Fabio, ¿está por ahí? Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal su fin de Buenas. semana? Ay, cansador. ¿Ha viajado mucho? No, con un quintal de trabajo. Estoy con módulos de la maestría en virtual de Santa Cruz, entonces tengo un montón de alumnos revisando trabajos, tareas, etc. Fabio, un favor, a manera de recordatorio para sus compañeros, puede hacer una recopilación de lo que hemos visto en la anterior clase. Yo le dije, no, la verdad no sería adecuado porque no recuerdo cómo era la última vez. Sus apuntes. No lo tengo acá, dice, no estoy en mi casa, ¿Dónde estoy está? en el trabajo. Estoy en mi trabajo, dice. Ya. ¿Alguien tiene apuntes, por favor? ¿Alguien recuerda qué es lo que hemos visto? Edson. Presente, Lice, no he pasado clases la anterior, yo Madre mía. estuve, sí. Adela. Adela. Manuel. Rosa. María. Adriana. Carlos. ¿Ninguno me escucha? Carlos, ¿me escucha? Sergio Terán. Carmín. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene a mano sus apuntes? Sí, Por favor, recapitule lo que hemos visto en la anterior clase. vimos los tipos de atractivos culturales, sitios arqueológicos, los atractivos naturales, atractivos especiales, y vimos algunos atractivos de carácter cultural. Ya, entonces, yo les pido por favor, por lo menos tengan sus apuntes de lo que se da la clase virtual, vayan registrando pues y tengan en sus apuntes, porque voy a tener que pedir entonces como parte de la evaluación que me manden una fotografía de los apuntes de cada clase. No es posible que no tengan, es decir, los apuntes y el avance que se ha desarrollado. Bien, dentro de las técnicas
de planificación de atractivos turísticos culturales, se tiene que establecer y formular objetivos de conservación. ¿Cuál es la importancia de estos objetivos de conservación? ¿Y por qué decimos de que tenemos que formular objetivos de conservación en los atractivos turísticos culturales? ¿Cuáles serán esos objetivos de conservación? ¿Qué es lo que sucede en los atractivos culturales cuando no hay una planificación, no hay una ordenación, no hay una organización de la actividad turística? ¿Qué es lo que sucede? Pierde el valor Ya pierde el valor. ¿Por qué pierde el valor? porque como ese espacio, ese lugar turístico o espacio cultural, como por ejemplo un museo, más claro una casa, que es representativa porque vivió alguien. No lo tienen cuidado, no lo limpian, no lo ordenan, y entonces automáticamente se está deteriorando, se está dañando y va a perder ese valor, ya no va a tener ese atractivo para decir, voy a ir a esto porque es hermoso, es lindo, explica todo, me va a dar una enseñanza por qué, quién estaba ahí y cómo se está dañando, ya no le sirve, no le interesa, ¿para qué voy a ir? ¿Por qué voy a ir? No tiene valor, no me interesa y automáticamente va a perder su tiempo el turista en ir a ese lugar, porque ya no es agradable ese espacio Claro, y de esa manera pierde y automáticamente para poder conservarlo tendrían que hacer una planificación desde el principio hasta el final. efectivamente. Y un ejemplo clarísimo, muy claro, es Tarata, ¿no? Tarata no hay un plan de desarrollo turístico y sabemos que principalmente los atractivos son de carácter cultural. Entonces, no hay objetivos claros de conservación. Como bien decía Fabio, no se están conservando esa infraestructura, esas edificaciones que corresponden a la época colonial de Tarata, de Cochabamba, de Bolivia. Es decir, no hay objetivos de conservación y una cosa es conservar, hay que conservar y tenemos que preservar esos atractivos. Entonces, Tarata, por ejemplo, cuando vino la comunidad, en este caso la cooperación española, hace unos 15 años atrás ha debido llegar la cooperación española después de que restauraron eh, gran parte de las iglesias en Potosí, en la ciudad de Potosí, iglesias, atrios, etcétera, lograron que venga Tarata y solamente, es decir, porque no había nada, no había un plan, no habían proyectos o por lo menos perfiles de proyecto de lo que se quería hacer, solamente se ha logrado restaurar, ¿no? Se ha logrado restaurar lo que es hoy en día la Casa de la Cultura que está en la plaza principal, en la acera norte, en la acera este, ¿no? De Tarata. Entonces, si hubieran habido objetivos claros de conservación, de restauración, conservación, ¿no? Hubiera sido diferente porque se hubiera dicho, aquí tenemos una casa que está media deteriorada, se ha podido hacer lo que se pudo hacer, entonces necesitamos dinero para hacer la restauración y lógicamente, posteriormente, estando restaurando, lograr a la conservación.
Asimismo, también tenemos que buscar la provisión de las instalaciones, es decir, esa previsión va a significar ponerle los servicios que requieren ese atractivo, ¿no? Dentro de las instalaciones. Si son lugares como, por ejemplo, llama mucho la atención de que el arzobispado de Cochabamba, por ejemplo, no le dé mayor importancia al convento franciscano en Tarata, porque perfectamente se podía hacer labores de conservación, de restauración y de conservación, buscando financiamiento de cooperantes internacionales y realmente hacer un hermoso museo y que todavía una parte del convento puedan seguir viviendo los sacerdotes, ¿no? Entonces, a veces no hay interés en hacer aquello y, por ejemplo, en ese caso, en esas instalaciones del convento, hay que ver dentro de la parte de instalaciones, inclusive podría en el interior crearse una cafetería para la venta de refrescos, de comida rápida, de souvenirs, una batería de baños para varones y mujeres, porque inclusive así se puede alargar inclusive el tiempo de permanencia en los atractivos, ¿no? Y lógicamente que hay que organizar las visitas. Si el atractivo es lo más grande, como por ejemplo Toro Toro, no, perdón, uno es Tarata, ¿no? Tarata, y la otra es otra población colonial en Cochabamba, es una parte que se ha recuperado y se ha hecho algo así de Misque después del terremoto, ¿no? Y el otro es Totora. Por ejemplo, si nosotros logramos de que Totora pueda concebirse como un atractivo turístico de carácter cultural, entonces hay casonas solariegas y también casonas dentro del casco urbano de Totora que sí merecen ser restauradas. Gran parte de su población ha migrado hace más de 20 años a la Argentina a trabajar, entonces en muchos de los casos, inclusive muchas casas están abandonadas, ¿no? Ver la forma de poder conseguir tal vez financiamientos muy baratos, muy bajos, donaciones, etcétera, para hacer realmente la restauración y la conservación de todo ese patrimonio cultural. Y lógicamente la organización de las visitas, qué se va a visitar, qué lugares se van a visitar, qué casonas pueden ser museos, y hacer ese rescate cultural, ¿no? Planificación del turismo debe integrar a la planificación, en este caso, a la planificación de la zona, ¿no? Es decir, si hay el plan de desarrollo territorial del municipio de Tarata, entonces dentro de ese plan de desarrollo territorial, que es de todo el municipio, donde se ve educación, que cuántas escuelas van a construir, si va a haber hospitales, todo eso, entonces debería tener un componente turístico y lógicamente que el plan de desarrollo turístico de Tarata debería estar viendo esa parte que incorpora el plan de desarrollo territorial de Tarata, ¿no? Los famosos PDTIs. La inversión turística debe justificar la conservación. Eso significa de que la inversión turística debe justificar la conservación. Es decir, si se va a hacer la restauración y la puesta en valor de la casa de Melgarejo, entonces la casa de Melgarejo, lógicamente que como una infraestructura debe lograr, independientemente de que se haya conseguido el financiamiento para la remodelación, la restauración, la puesta en valor, la creación del museo en su interior, ¿no? Entonces esa inversión debe justificar, esta inversión, la conservación de las características culturales y locales. Es decir, en este museo, en la casa de Melgarejo,
se tiene que crear el Museo de Melgarejo y se tienen que buscar las piezas que seguramente muchas de las familias tradicionales y antiguas que todavía habitan en Tarata pueden hacer donaciones de vestimenta de Melgarejo, el sable, después la cama, etcétera, para hacer un museo, ¿no?, en la casa de Melgarejo. Entonces se tiene que buscar de que esa inversión tiene que justificar la conservación y las características culturales. La conservación se va a lograr mediante la generación de recursos económicos. Y la generación de recursos económicos, esos recursos económicos se generan en base a las entradas, por ejemplo, del museo, si se quiere hacer en la casa de Melgarejo un museo, o si se quiere hacer en toda la población, en el casco urbano y histórico de Tarata, si se quiere hacer un Lumière, por ejemplo, entonces tiene que justificar la inversión que se va a hacer con el retorno de la inversión, porque en turismo se vende todo. Se venden servicios gastronómicos, servicios de hospedaje, se venden souvenirs, se venden visitas, se venden actividades, viajes, es decir, se vende todo. Entonces, lo que se tiene que buscar justamente es la mayor generación de recursos económicos para la conservación, ¿no?, de estos centros culturales. Y lógicamente decíamos las características culturales locales, ¿no? Por ejemplo, se podía hacer también un museo de la cerámica de Tarata, porque muy próxima a Tarata, 4 kilómetros, si no me equivoco, 5 kilómetros, y ustedes deben conocer, se encuentra Huayculi. Y Huayculi es una población que se ha caracterizado por ser alfareros, y son alfareros desde la época de la colonia, y todavía siguen trabajando con el trabajo manual de la cerámica, que tienen aquí como un torniquete, aquí tienen una plataforma, ¿ya?, y ellos van más o menos tipo pedaleando, y esto va girando esta parte, se pone la arcilla acá y con las manos se empieza a trabajar la arcilla, ¿no? Entonces, uno ve aquello en los talleres y realmente se impresiona porque uno, es decir, le trae a la memoria esas características que tenían la alfarería en Egipto, por ejemplo. La cultura egipcia trabajaba así la alfarería, como con el pie se va moviendo como un pedal, ¿no? Y eso va girando este torniquete y esto va girando, 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 y ahí ellos ponen una bola de la arcilla y con las manos van trabajando las piezas. Entonces, ¿cómo no poner en valor esos talleres? Y lo interesante también es de que se debería hacer la visita a los mismos y a los propios talleres y tener un sector de exhibición de la cerámica que actualmente ellos desarrollan. Y en ese caso sería la conservación de las características culturales. Dentro del proceso de planificación, tenemos que hacer un análisis de sitios culturales y su conservación. Lógicamente que para eso a nosotros nos sirve el diagnóstico, que es la segunda parte del plan, ¿no? En este diagnóstico, nosotros vamos a identificar qué características tienen los atractivos, qué características tienen los atractivos, cómo están compuestos estos y cuáles serían, en este caso, las tareas de conservación que se deben realizar en esos atractivos. Asimismo, también hay que hacer una identificación de zonas importantes de conservación.
Y ahí ponemos el ejemplo, ¿no? Tarata. Es decir, se debería tomar en cuenta la zona más importante de conservación en Tarata es por lo menos una cuadra al perímetro de la plaza principal. Una cuadra al norte, una cuadra al sur, al este y al oeste, por lo menos esa parte, y empezar a hacer la restauración de esas casas antiguas, trabajadas en cal y canto, con barro, paja, etcétera, y lograr la conservación. Y lógicamente se van a tener que buscar fondos del propio municipio, puede ser del gobierno departamental, del gobierno nacional, de la cooperación internacional. Entonces, pero sí crear zonas importantes de conservación. Lógico, luego tenemos la capacidad de carga de visitantes. Lo mismo que en los atractivos turísticos de carácter natural, tiene que haber una capacidad de carga, ¿no? Es decir, en un museo, ¿cuántas personas pueden ingresar al día? Tal vez no pueden ingresar 200 personas a la casa de Melgarejo si nosotros la hemos convertido en un museo. Entonces hay que medir esa capacidad de carga, hay que medir el flujo de visitantes que van a ingresar a la casa de Melgarejo, la circulación que va a existir por cada una de las salas, entonces el ingreso y la salida. Entonces hay que proyectar, hay que ver la capacidad de carga y también hay que hacer la proyección de visitantes que tiene que estar compatibilizadas con la capacidad de carga. Es decir, no vamos a poder meter aquí 200 personas, humanamente imposible, nos va a deteriorar totalmente el atractivo. Entonces, para eso justamente se tendrán que organizar grupos, seguramente de 10 personas, y en estos grupos de 10 personas, entonces un grupo entrará mientras visita esta sala. Entonces, la primera sala, 10 personas. Mientras estas 10 personas van a la sala 2, el segundo grupo, este grupo estaba acá, luego pasa acá. El segundo grupo pasará a visitar la primera sala. Entonces, a esas llamamos visitas que son encadenadas, eslabonadas. Mientras uno está en la segunda sala, el primer grupo, el segundo grupo ya está en la primera sala. El primer grupo está en la tercera sala y el tercer grupo está en la primera sala. Entonces, no se llegan a juntar los grupos. Entonces, ahí vemos, si aquí tenemos solamente 3 o 4 salas, entonces vamos a tener que permitir solamente 40 personas que van a poder ingresar en cada 10 personas en cada sala, y mientras 10 están en la primera sala y así sucesivamente encadenadas, entonces ahí nos va a dar la medición de la capacidad de carga, y lógicamente que también tenemos que ver, como decíamos, la proyección de visitantes compatibilizando la capacidad de carga. Otro elemento fundamental es la proyección de las necesidades de los visitantes. ¿De dónde nosotros sacamos la información sobre las necesidades de los visitantes? ¿Quién nos da esa información? ¿Quién nos otorga? Abigail. 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 Diego. Vania Céspedes. Dice, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. A ver, ¿cómo logramos nosotros establecer la proyección de las necesidades de los visitantes? Puede ser mediante encuestas, Lice. Exactamente.
Entonces, constantemente se tienen que hacer encuestas. Es decir, tenemos que ver qué necesidades tienen los visitantes. Y eso es a lo que nosotros llamamos el perfil del consumidor turista. A nosotros las encuestas nos van a permitir saber qué les parece el atractivo, cuánto están dispuestos a gastar en el atractivo, qué quisieran visitar en el atractivo, qué tipo de alimentación quisieran servirse, qué actividades quisieran realizar en el atractivo. Entonces nosotros vamos a ir adecuando de acuerdo a esas necesidades que ellos tienen nuestro producto turístico de ese destino cultural. Gracias, Diego. Como en el resto de los planes, porque la metodología es la misma, tenemos la formulación del plan que van a incluir programas y proyectos, ¿no? También tenemos que hacer un análisis de impactos ambientales y de impactos socioculturales. En estos impactos socioculturales tenemos que medir si la población, por ejemplo, en este caso, tenemos un ejemplo muy vivido y que siempre lo hemos comentado, que es en la población de muy próxima a Yamparaes, tenemos Tarabuco, y nosotros hemos visto de que en Tarabuco había una aculturación, porque los tarabuqueños ya no utilizaban su ropa tradicional, que era su poncho, su ponchillo, su pantalón de bayet, etc. Y utilizaban jeans, utilizaban tenis, su música, que era muy rica, con unos charanguitos chiquititos que ellos tocaban, tipo charanguitos. Todos los fines de semana se reunían las comunidades en el mismo centro poblado de Tarabuco. Ya no lo hacían, sino que cargaban sus radios con pilas, por ejemplo. Entonces, ahí eso ha ido determinando de que esas características socioculturales vayan desapareciendo y vaya viéndose que hay una aculturación, ¿no? Hace 5 años decíamos, el BID ha dado $500,000 justamente en calidad de préstamo para que se haga un plan de estudio y de conservación de las características culturales de la cultura yampara en Tarabuco y también en las poblaciones aledañas. Y luego tenemos la aplicación del plan, ¿no?, cuando se aplica, y después la gestión del plan. Es decir, cómo se han establecido esos procesos y vemos de que también hay que ver esos procesos de gestión del plan, cómo se los ha concebido dentro de cómo se van a lograr esos objetivos. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de restauración que está haciendo esta técnico, está restaurando. Acá también tenemos una actividad de restauración que se está haciendo en muestras que en este caso han sido trasladadas partes de muros donde seguramente deben existir fósiles, algunas situaciones de aquellas. Están haciendo la limpieza y la conservación, porque vemos que aquí estos son paneles, deben ser partes de piedra, generalmente son lajas, pero están sobre ruedas. Acá vemos, por ejemplo, este es el Museo de Ciencia Natural en Washington. Cómo se ha logrado la conservación de las piezas. Y aquí tenemos, miren, lo que decíamos en Tarabuco. Aquí está con la vestimenta típica y aquí ya no. Entonces, tampoco van a poder recibir visitantes si muchas de estas poblaciones todavía hoy en día se
generan y se apoyan económicamente. Parte de sus ingresos está constituido por el turismo, independientemente de los recursos económicos que generan en la agricultura, ¿no? Y la pecuaria. Acá tenemos mural que ha sido perfectamente restaurado en México. Dentro de las otras técnicas de planificación, tenemos el diagnóstico del lugar, que puede requerir de investigaciones históricas. En muchos casos hemos dicho que se requieren de investigaciones históricas para hacer es decir, una recuperación de las características culturales. En áreas arqueológicas se pueden hacer excavaciones, realizar estudios de la autenticidad para las artesanías, es decir, estudios que realmente vean qué características ancestrales o qué aparatos, qué equipos utilizaban esas culturas antiguas. Tal vez cerámica, tal vez madera tallada, eran sus artefactos, ¿no? En cocina, en labranza. Entonces, hacer las artesanías con aquellas características. Danza y música, que para realizar los estudios de autenticidad, para atractivos especiales, determinar si estos serán principales o secundarios y determinar la viabilidad financiera de los atractivos especiales. Es decir, no se va a hacer una inversión, puede que la inversión sea a fondo perdido, pero el atractivo tiene que generar sus propios recursos económicos para su conservación y lógicamente que pues si son museos, con las entradas, ¿no? Independientemente de pagar los sueldos de sus empleados, ¿no? Tendrán que generar sus propios recursos para la restauración y para el mantenimiento. Aquí podemos ver un mercado que puede ser un atractivo siempre y cuando se ponga en valor el mercado, que esté muy bien limpio, que hayan sanitarios y que no hayan ladrones ni maleantes. Aquí, por ejemplo, tenemos la venta de artesanía y aquí tenemos esto es en Potosí, ¿sí? Esto es San Francisco, no, esto es en Potosí, donde inclusive los turistas pueden ingresar y visitar la parte de la cubierta de los techos, se puede caminar aquí, y esto es en Sucre, perdón, es en Sucre, y se ve toda la parte del Chorolque y del Churuquella en Potosí, en Sucre. Y lógicamente que por la visita uno paga su entrada, ¿no? ¿Preguntas? Dice una preguntita sobre, Dígame, Fabio. sobre la carga de los visitantes. Si en la casona o en el sitio o en el museo existe espacios demasiado extensos, ¿cómo, para poder evitar la aglomeración, cómo se podría hacer, cómo se puede gestionar para que cada grupo dividido entre 7 personas y el otro está entre 15, cómo van a poder sacar, cómo van a gestionar para que ese espacio de que es pequeño abarque a las 15 personas, No, que pues solo está habilitado para 7 personas, mientras en la grande para 20, 15, claro, 30. claro, pero en ese caso lo que hay que hacer es, si es para 7, los grupos si son de 7, tienen que ser para 7. Si en el primer caso hay una sala para 7 personas, y la sala grande tiene para 20 personas, lo lamento. En este caso son 7 personas, grupos de 7 personas, por más que hayan salas grandes. Por eso que las salas, cuando se planifica y se pone en valor este tipo de atractivos, lo que hay que hacer es de buscar de que las salas sean casi iguales en metros cuadrados. Tienen que ser homogéneas para que no haya el problema que ustedes están teniendo, ¿no? Las salas, si son para 20 personas, todas las salas deben ser para 20 personas. Y si hay salas chicas, bueno, hay que cerrarlas, ¿no? Y utilizarlas con otros fines. Porque si no, imagínense, si hay una sala es para 7 personas y una sala grande para 20, ¿qué me voy a hacer yo cuando tenga que entrar a la sala para 7, 20 personas? Los grupos voy a dividirlos, voy a partirlos, voy a decir, espera aquí, el guía va, espéreme aquí, voy a explicar primero estos 7 y después ustedes van a examinar. Se hace más complicado. Por eso que cuando se tiene que establecer claramente cuáles van a ser las salas que pueden ser visitadas y cuáles los espacios que no pueden ser visitados, porque lógicamente
no tiene la Ah, capacidad necesaria y a eso llamamos justamente la capacidad de carga que tiene el monumento. ¿De acuerdo? ¿Está de acuerdo, Fabio? sí, gracias, Liz, esa dudita tenía, porque ¿Listo? había un caso en la casona de San Sebastián, Santibáñez, que hay un espacio demasiado grande y hay un espacio demasiado corto. Claro, en ese caso pues hay que tomar una media y decir salas que tengan más o menos esta capacidad, ¿no? O en último de los casos, tener que ponerle, hacer divisiones en las salas para que cada sala tenga solamente una capacidad para 7 personas y se organizan los grupos de 7 y una sala que eran para 20, volverla en 2 salas para 7 o para 10, ¿no? Gracias, Liz, Perfectamente otra vez. se pueden hacer las divisiones sin hacer mucha afectación en la infraestructura. Bien, no hay más preguntas. Nos vemos la siguiente clase. Voy a poner los instructivos, por favor, en estos días de los trabajos que tienen que presentar, ¿de acuerdo? Directamente en el WhatsApp y también en la plataforma. Gracias, Lice, que le vaya muy ¿Listo? bien. Hasta luego. Hasta luego. Luego le hice Hasta luego.